Patología del sistema endocrino, tumores neuroendocrinos pancreáticos. Bueno, antes de iniciar a hablar acerca de los tumores neuroendocrinos, vamos a tener en cuenta algo muy importante. Hay diferentes tipos de tumores neuroendocrinos. Está el tumor neuroendocrino gástrico, tumor neuroendocrino gastrointestinal, el anorrectal, entre otros. Pero en este video vamos a hablar exclusivamente del tumor neuroendocrino del páncreas. Los tumores neuroendocrinos del páncreas pueden originarse en diferentes órganos, aunque en su mayoría lo hacen en el tubo digestivo, ya que es allí donde existe una mayor densidad de las células neuroendocrinas. Este tipo de tumores se caracterizan por ser generalmente indolentes, aunque pueden tener un comportamiento biológico muy variable, ya sea pues según la localización del tumor, la morfología, los parámetros inicialmente, como lo son el índice miótico o el índice de proliferación celular. Además de estos tumores, se conocen también como tumores de las células de los islotes. Son un tipo de cáncer que comienza en el páncreas y pues es allí en el páncreas donde se origina estos tumores y pues empieza a crecer de una forma descontrolada. Además que estos tumores son un tipo de cáncer poco común, conforman al menos al 2% de los cánceres del páncreas, ya muy poco, pero también estos tumores suelen tener un mejor pronóstico de los otros tipos de cáncer de páncreas. Entonces, vamos a hablar también que estos tipos de tumores se originan en pequeñas células productoras de hormonas. Estas células se le conocen como células de los islotes, que normalmente estas células pues se van a encontrar en el páncreas, ¿cierto? Entonces las células de algunos tumores neuroendocrinos pancreáticos tienen algo importante, y es que estos tumores secretan unas hormonas, y a estas hormonas, o bueno, estos tumores serían tumores funcionales. Entonces lo que pasa es que estos tumores siguen secretando una cantidad excesiva de hormonas, como por ejemplo está entonces aquí el gastrinoma, el glucagonoma, que son tumores que siguen secretando pues ese tipo de hormonas. Muchas veces pues también estos tumores no secretan una cantidad excesiva, o sea, vendrían siendo tumores no funcionales, ¿cierto? Partiendo de lo anterior, también hay unos diferentes tipos de tumores neuroendocrinos del páncreas, ¿cierto? Entonces tenemos lo siguiente: los tumores neuroendocrinos del páncreas elaboran distintas clases de hormonas, como la gastrina, la insulina y el glucagón, ¿cierto? Estos tumores funcionan en el páncreas, como lo mencioné. Entonces pues tenemos el gastrinoma. El gastrinoma es un tumor que se forma en las células que elaboran la gastrina, y la gastrina tenemos que tener en cuenta que es una hormona que hace que el estómago segregue un ácido, o bueno, segregue el ácido para poder digerir los alimentos. Tenemos el insulinoma, ¿cierto? Este tumor se forma en las células que elaboran insulina, y pues recordemos rápidamente que la insulina es una hormona que controla la cantidad de glucosa, o sea, el azúcar en la sangre. Brevemente, el glucagonoma, este tumor se forma pues en las células que elaboran el glucagón, y el glucagón es una hormona que aumenta la cantidad de glucosa en la sangre, hace que el hígado descomponga el glucógeno. Hay otros tipos de tumores también, poco frecuentes en los tumores del páncreas, ¿cierto? Tenemos aquí bipomas, somatostatinas, ¿cierto? Que pues en este caso las somatostatinas son quien elabora la somatostatina. Brevemente, haciendo como un recuento de lo que hacen este tipo de tumores. Listo, vamos a continuar con la epidemiología y la estadística. Tenemos que tener en cuenta que estos tipos de tumores neuroendocrinos pancreáticos son infrecuentes y se representan alrededor del 7% de todos los cánceres que se producen en el páncreas. La OMS calcula que alrededor de 4.032 personas a nivel mundial
serán diagnosticadas con tumores neuroendocrinos pancreáticos en el año 2020. Tal parece que la incidencia de tumores neuroendocrinos pancreáticos ha ido aumentando con el pasar de los años. Y pues esto se cree que se debe en parte a que con más frecuencia estos tumores se descubren por casualidad cuando se realizan estudios por imágenes diagnósticas, una tomografía axial, resonancia magnética, entre otros exámenes complementarios que vamos a ir contando a medida de esta exposición. La mayoría de personas con tumores neuroendocrinos pancreáticos es de edad avanzada. La edad promedio de diagnóstico es de 60 años, adultos mayores, como podemos darnos de cuenta, y estos tumores son ligeramente más comunes en los hombres que en las mujeres. Ahorita en los signos y síntomas y en las causas vamos a explicar por qué se da este tipo de diagnóstico más en los hombres. Los factores de riesgo que se asocian con un mayor riesgo a tener estos tipos de tumores, a los tumores neuroendocrinos pancreáticos, pueden ser o se pueden incluir a ser hombre, ya que pues los hombres son mucho más propensos que las mujeres a desarrollar estos tumores. Antecedentes familiares de tumores neuroendocrinos pancreáticos, ya que pues si un miembro de la familia fue diagnosticado con un tumor neuroendocrino pancreático, pues el riesgo va a aumentar a que un familiar adquiera este tipo de tumor. Se puede pues, presentar pues, diferentes tipos de neoplasia endocrinas, en este caso, neoplasias endocrinas múltiples, síndrome tipo 1, lo cual pues va a incrementar el riesgo de adquirir este tipo de patologías, este tipo de tumores. Bueno, en la fisiopatología pasa algo muy curioso y es que varía según el síndrome clínico. Ahorita en las manifestaciones clínicas, en todos los síntomas y las causas, vamos a darnos de cuenta porque varía la fisiopatología. Listo, vamos a continuar con las manifestaciones clínicas. Vamos aquí a ver unos síntomas, ya que pues los tumores neuroendocrinos pancreáticos algunas veces no causan síntomas y pues cuando lo hacen son síntomas que podemos darnos a continuación de cuenta de qué tipo de síntomas son y también unos signos. Entonces, como síntomas principales podemos encontrar úlceras de estómago, acidez estomacal, diabetes, debilidad, fatiga, calambres musculares, indigestión, diarrea. A ello se asocia pues la pérdida de peso, erupción cutánea, estreñimiento, dolor del abdomen, dolor en la espalda, ¿cierto? Una coloración amarillenta de la piel de los ojos, ictericia, un nivel de glucosa en sangre pues muy bajo. Y ya llegando aquí a esta parte, muy importante, las causas, tenemos que tener en cuenta que pues no está tan claro la causa principal de la mayoría de estos tipos de tumores pancreáticos. Los tumores neuroendocrinos pancreáticos ocurren pues cuando las células productoras de hormonas, o sea, las células del páncreas, en este caso también estamos hablando de las células de los islotes, pues sufren unos cambios, unas mutaciones en su ADN, y esto pues hace que el material del ADN, ¿cierto?, va a proporcionar unas instrucciones para cada proceso químico en nuestro cuerpo. Estas mutaciones del ADN causan pues unos múltiples cambios y pues estos cambios van a tener un resultado y es que las células pueden comenzar a crecer fuera de lo normal, o sea, no van a tener un control en su crecimiento y con el tiempo pues se va a crear el tumor, es decir, pues una masa de células cancerosas. Y pues algunas veces las células cancerosas pueden desprenderse y esto pues se puede propagar a otros órganos cercanos. En este caso pues un órgano cercano al páncreas podría ser el hígado, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta cómo es las mutaciones del ADN de ese tipo de cáncer. Algunos síndromes hereditarios aumentan el riesgo de este tipo de cáncer y tenemos que tener en cuenta que son los siguientes. Entonces estaría la neoplasia endocrina múltiple, enfermedad de von Hippel-Lindau, es una enfermedad poco frecuente también, enfermedad de von Recklinghausen, ¿cierto? Y esclerosis tuberosa. Bueno, ya llegando a esta parte de suma importancia, los exámenes complementarios, ¿cierto? Aunque pues ciertos síntomas y ciertos signos
pueden sugerir que una persona pues tiene un tumor neuroendocrino pancreático, se necesita pues realizar ciertos exámenes, ciertas pruebas. ¿Para qué? Para poder confirmar ese diagnóstico. Inicialmente vamos a tener en cuenta los antecedentes médicos, vamos a realizar un examen pues médico también, vamos a hacer estudio por imágenes, vamos a tomar una tomografía computarizada, vamos a realizar imágenes por resonancia magnética, una ecografía con ultrasonido, un colagio, en este caso pues es una pancreatografía, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta también pruebas de sangre, pruebas de orina, vamos a realizar una biopsia, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para mirar cómo se encuentra la evolución de este tumor. En la parte del diagnóstico, los exámenes y procedimientos utilizados pues, para diagnosticar este tipo de tumor, los tumores neuroendocrinos pancreáticos, podemos incluir lo siguiente. Vamos a realizar un análisis de sangre, ya que pues, los análisis de sangre pueden revelar un exceso de hormonas u otros signos de un tumor neuroendocrino pancreático. Vamos también a realizar un análisis de orina. El análisis de orina puede revelar productos de descomposición que resultan cuando el cuerpo pues, está procesando ese tipo de hormonas. También pruebas de imágenes, pues las pruebas de imágenes son de suma importancia, una gran herramienta ya que ayudan al médico a buscar anomalías en el páncreas. Las pruebas pueden incluir pues, la ecografía, una tomografía computarizada y resonancia magnética. También pues, las imágenes diagnósticas, ¿cierto? Este tipo de imágenes se pueden tomar mediante pruebas de medicina nuclear, lo cual pues implica inyectar un marcador radiactivo en el cuerpo y pues este marcador se va a adherir a los tumores neuroendocrinos pancreáticos para que se puedan mostrar con claridad al momento de pues, ver este tipo de imágenes. También vamos a realizar pues, la creación de imágenes del páncreas desde el interior durante pues, la ecografía, ¿cierto? Una ecografía con endoscopia. Se va a pasar pues el tubo delgado con la cámara y pues vamos a pasar esa cámara por la garganta hasta el estómago, hasta el intestino delgado, lo cual pues es una herramienta muy especial para poder observar ese tipo de tumor, cómo está y si ha hecho pues metástasis en este caso, si se ha propagado a otro tipo de órgano. Una cirugía pues para recolectar la muestra, una muestra de células para poder hacer un análisis, o sea, una biopsia. Y también pues se va a hacer una recolección de células en otro tipo de áreas, o sea, en órganos cercanos, a ver si de pronto están afectados por este tumor. El tratamiento para un tumor neuroendocrino pancreático puede variar según pues, el tipo de células implicadas en este cáncer, ¿cierto? La extensión, las características del cáncer. Entonces, pues, el tratamiento que se puede realizar en este caso, pues, es cirugía, ¿cierto? Dependiendo, pues, si el tumor neuroendocrino pancreático está confinado al páncreas, se puede pues, realizar la cirugía, se puede hacer la extirpación de la cola del páncreas, que pues esta cirugía consiste en extirpar la cola del páncreas, ¿cierto? Una pancreatomía distal y pues se podría en este caso dejar intacta la cabeza del páncreas o también se puede realizar viceversa, que es extirpar una parte de la cabeza y dejar entonces la parte de la cola del páncreas. Se puede también realizar una terapia de radionuclidos, que pues es una terapia que consiste en combinar un medicamento que pues se va a digerir, o sea, se va a dirigir a las células cancerosas con una pequeña cantidad de una sustancia radioactiva que pues se va a realizar este procedimiento mediante, o sea, vamos a aplicarlo mediante una inyección intravenosa. También vamos a realizar entonces terapia con diana específica. Es una terapia que utiliza medicamentos que atacan pues, las vulnerabilidades de las células cancerosas, va a atacar esas células. Vamos a realizar una ablación por radiofrecuencia. Consiste pues, en aplicar ondas de energía a las células cancerosas, lo que hace que pues, se calienten estas células y pues, mueran. Hay una muerte celular de este tipo de células cancerosas. Vamos a realizar también quimioterapia,
que pues este tratamiento es un tratamiento farmacológico que se utiliza productos químicos para poder destruir las células cancerosas. Listo, ya para ir concluyendo, el pronóstico y prevención de ese tipo de cáncer. Inicialmente vamos a tener en cuenta un seguimiento a largo plazo. El seguimiento pues debe actuarse de por vida. Se va a realizar siempre pues la anamnesis, la exploración física, marcadores tumorales y siempre pues imágenes diagnósticas, un TAC de tórax, del abdomen, de toda la parte de la pelvis. Se puede realizar de 3 a 6 meses tras pues el procedimiento quirúrgico, o sea, tras la resección del tumor. En cuanto pues la prevención, nos tenemos que hacer una pregunta y es, ¿se puede prevenir el tumor neuroendocrino pancreático? Y pues no hay ninguna forma tan segura de prevenir estos tumores, ¿cierto? Ya que pues son muchos factores de riesgos como los antecedentes familiares que no se van a poder controlar. No obstante, hay que aclarar que existen unas medidas preventivas para poder tomar un control y poder tratar de reducir este riesgo. Inicialmente no fumar, ya que fumar es un factor de riesgo muy grande, no solo para esta patología, sino para múltiples patologías. Entonces, evitar dejar fumar, esto va a ayudar a reducir el riesgo y pues empezar a dejarlo de manera progresiva. Entonces, no al consumo del cigarrillo. Vamos también a tener un límite en el consumo del alcohol, ya que pues el consumo excesivo de alcohol ha estado vinculado a los tumores neuroendocrinos pancreáticos en algunos estudios, pero en algunos no. Entonces hay que aclarar que se ha presentado en algún estudio que el consumo excesivo del alcohol puede generar ciertas complicaciones para estos tumores. Entonces pues también disminuir el uso excesivo, o sea, el consumo excesivo del alcohol. Muchas gracias, espero que haya sido de mucha atención, de mucho agrado esta presentación